dando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Nombre. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y vamos a dar comienzo a la conferencia que vamos a escuchar esta tarde, con el título 50 años evangelizando de la mano de María. Sé que muchos de vosotros pues, tenéis ganas de conocer personalmente a Emilio, pero cuidado que Isabel no se queda atrás. Más nos ven la alianza y entonces ya la tenemos liada. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias. Pero las personas intentamos ser bien educadas y entonces pues nos damos las gracias mutuamente. Ya sabemos que la gratitud no admite demoras pero en definitiva lo que hoy hay que unirnos todos a dar gracias a Dios, a bendecirle, a alabarle y también dar gracias porque Dios nuestro Padre aceptó la súplica que en un momento se le hizo y Él decidió que de la mano de María, nuestra Madre y nuestra Guía, nos pudiéramos poner en marcha. Juan Fran ha mentido cuando dijo que nos habíamos decidido. Nosotros no nos decidimos, nos decidieron, que no es lo mismo. En el sentido de que cuando urge el espíritu y tú intentas ser sincero, noble, pues no te queda otro más remedio nada más que... Lo que pasa es que Dios es, pues Dios, claro, iba a decir que es muy inteligente, Dios es Dios, y entonces sabe que cuando a ese poner a caminar infunde ilusión, infunde coraje, infunde ese deseo de salir hacia allá, pues las personas... Por eso, pues lo lógico es que los matrimonios sean en torno a los 20, 25 años, no lo de hoy. Y los niños nazcan pronto y entonces todo camine por orden, porque un padre con 70 años no sabe qué va a hacer con un crío de 5. Entonces aquí pasó lo mismo, nos fueron llevando, no supimos la razón de que naciera Mater Christi hasta pasados unos años, curioso, pero así fue. Los acontecimientos se precipitaron y entonces, pues bueno, yo no pensaba, por supuesto, ni inventar Mater Christi ni comenzar nada. Isabel tampoco, y el grupo que en aquel momento echamos a andar tampoco, de los cuales solamente ella y yo vivimos, los demás ya fueron desapareciendo todos. Pero aquí nadie se propuso nada.
Nos fueron llevando, como he dicho, y llegamos a poner en marcha una cosa que íbamos el 8 de diciembre de 1975, íbamos a comenzar y no sabíamos ni tan siquiera el nombre que iba a tener. Porque el 8 de diciembre de 1975 este grupo, pequeño grupo de jóvenes un poco atolondrados, pues fuimos a hacer la consagración a Dios y a la Santísima Virgen a Trujillo, un pueblo de Cáceres. No pregunten ustedes por qué fuimos a Trujillo, eso pregúntenselo al Espíritu Santo. Pero lo cierto es que fuimos a hacer la consagración a Trujillo. Y entonces las últimas directrices en la reunión que teníamos, aquel grupo, que habíamos comenzado, digamos, la andadura de aquel grupo, el día 2 de julio, el día en que celebramos la fiesta de María, nuestra Madre y nuestra Guía, pues en la última reunión en noviembre, yo no me acuerdo qué día sería, el caso es que dijimos, bueno, en Autores, que sale a las 3 de la tarde, del día 7, vamos. El que esté allí, vamos para allá. Y además, en cuanto lleguemos a Trujillo, tenemos que hacer una reunión para escoger el nombre, porque el nombre no se sabía, ¿no? Y entonces, pues, nos fuimos así. Llegamos a Trujillo, era un convento de clausura que hay allí, de las franciscanas de la Tor. Nos hospedamos en la hospedería porque ya habíamos pedido permiso a las monjas, etcétera, y entonces iniciamos una reunión para ver, y cada uno fue diciendo el nombre que se le ocurrió. Virgen de los Desamparados fue uno de los nombres que se dieron allí, y también no sé qué de los pobres, porque sí, lo que estaba claro es que aquí había que evangelizar a los más desfavorecidos, a los marginados. Eso sí estaba también claro, y estaba claro que había que ir en busca de ellos, no esperando a que vinieran ni a encontrártelos. Entonces, yo recuerdo personalmente que yo en el viaje fui muy abstraído buscando el nombre que a mí me pudiera parecer bien, y entonces pensé que tendría que estar por un lado la Virgen y por otro lado el Señor. Y fue cuando se me ocurrió lo de Madre de Cristo, y yo lo expresé desde el primer momento como Mater Christi. Yo no influí, cada uno dijo su nombre, yo dije que Mater Christi, se hizo una votación secreta y salió Mater Christi. Digo votación secreta de echar allí el nombre que escogía cada uno, y salió Mater Christi. Y ya luego a las 12 de la noche fuimos a la iglesia del convento para hacer la vela de oración durante la noche y allí hicimos la consagración espontánea cada uno. No hay fórmula de ese día que se siguiera una fórmula, no. Cada uno lo hizo a su estilo y manera, y así se inicia el camino de Mater Christi. Son 50 años evangelizando con María, como hemos dicho en el título. De su mano, aquel grupo de jóvenes que ya he hecho referencia, pusimos rumbo a una aventura que reconozco que en aquel momento nos cautivaba. Desde el 2 de julio, que empieza a fraguarse la historia en torno a María, nuestra Madre y nuestra Guía, pues se generó un ambiente de total y absoluta ilusión, completamente Madrid. Hace 50 años pues era prácticamente como ahora, en el sentido de que donde estaba la casa, o donde está la casa donde nació Mater Christi, es muy próxima a la Gran Vía, muy próxima a la Gran Vía, y por lo tanto
la Gran Vía siempre ha tenido mucho ruido y mucha... O sea que en ese sentido pues no se le encuentra mucha diferencia, porque la Gran Vía sigue siendo igual. Entonces, toda la ilusión, todo el entusiasmo que había ido poniendo la Santísima Virgen en nuestros corazones y, claro, la juventud, solamente había un hermano que se llamaba Gonzalo, o se llamó, porque en el cielo se mantiene el nombre que tienes en la tierra. Él, que se llama Gonzalo, era el más mayor de todos, pero en cambio tenía un espíritu juvenil entusiasmado, que es curioso. No sé si conocéis la anécdota, me refiero a los que sois de Mater Christi. Él murió prematuramente, era el sueldo más alto que había en Mater Christi, y siempre vas y le dices al Señor que a qué juega, porque estábamos de trampas hasta arriba y se lleva al que más ganaba. Bueno, pues este hermano, que le habíamos conocido ya mayor, muy respetuoso, muy encantador, ¿no? Fue como el salvavidas de cuando yo volví de la trapa, que yo volví de la trapa completamente en ruinas, porque yo me fui a la trapa a morir en la trapa, yo no me fui... Lo que pasa es que el que me llevó a la trapa no me llevaba para morir en la trapa. Especifica un poco qué es la trapa. Especifica qué es la trapa. Especifiques qué es la trapa. Ah, perdón. Muchas gracias, pero es que no veo, no oigo y soy una calamidad. Bueno, entonces que me dice el padre que especifique lo que es la trapa. La trapa es en la orden cisterciense, que es la orden monástica, de los primeros tiempos, después de San Benito, nace lo que es la vida cisterciense. Y con los años, esta vida cisterciense, por 3 monjes, que no sabré ahora decir los nombres, Esteban, bueno, da lo mismo. 3 monjes deciden vivir austeramente, porque siempre pasa lo mismo. Se empieza un camino, ese camino, la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, lo van dulcificando y perdiendo el estilo, ¿no? Entonces tiene que surgir los renovadores, los que vienen a revitalizar. Y entonces surge la orden cisterciense de estricta observancia. La trapa es porque el primer monasterio era así, es su nombre. En España hay varios monasterios de estos, pero yo fui al de San Isidro de Dueñas, que es donde vivió el hermano Rafael, hoy ya santo, San Rafael Arnaiz Barón, que mucha gente conoceréis porque ha sido muy divulgadas sus obras, ¿no? Yo fui allí para morir, pero el que me llevó en una serie de acontecimientos que fueron pasando, pues no, me llevó para otra cosa que yo... Porque es que es curioso, el cielo, no le digas que estás a su disposición. Yo siempre, cuando doy ejercicios espirituales, siempre suelo dar este aviso lo más temprano que me acuerdo. Cuidado con lo que prometéis, cuidado con lo que pedís. Porque claro, en un ambiente de ejercicios espirituales donde todo es muy, pues, te lanzas, y tú podrás estar en un fervor grandísimo, que luego ese fervor va a pasar. Pero si tú le dices a Dios A, B o C, tú estarás medio borracho y no sabrás lo que estás diciendo. Pero Él escucha A, B o C, lo que le digas. Y entonces, pues claro, muchas veces fervorosamente nos comprometemos a algo que luego no cumplimos. Y eso es lo peor que se puede hacer con Dios, ¿eh? Serle infiel no puede ser. Hay que... entonces Dios soporta todo, pero que le tomes el pelo, no lo soporta. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, con lo que se promete,
con lo que se ofrece. Bueno, lo cierto es que yo allí no fui nada más que a morir, y en el camino progresivo que Dios fue haciendo, volví a Madrid en contra absoluta de mi voluntad y entré en la mayor crisis que puede tener una persona, que es la crisis existencial, el no tener sentido la vida para nada, y había que salir de ella. Y viendo las cosas desde ahora, te das cuenta lo didáctico que es Dios. Y cómo Dios, lo único que hizo a partir de ese camino, estamos pues sobre el año 69, 70, que a mí se me ha olvidado ya de pedirle a la Santísima Virgen cada día qué hacía ante una situación que se me presentó de una persona, bueno, un chico de mi edad más o menos, que me vino a decir plantearme un problema suyo muy fuerte, que es que era homosexual en el año 70, eso era pues hacia el año 69-70, eso era terrible, ¿no? Y claro, encima se habían enterado su familia y el chico estaba en un cataclismo y recurre a mí, que yo pues es que no sabía ni de lo que me estaba hablando. Yo tirando balones fuera le mandaba a este fraile, al otro fraile, porque estábamos en la parroquia de los Carmelitas y descalzos, que hay en la Plaza de España de Madrid, y entonces él no sé si habría tenido alguna experiencia. El caso que el padre tal, el padre cual, no. Y yo pues no sabía qué decirle y empecé a rezarle a la Santísima Virgen que qué hacíamos. Yo la implicaba a ella y le decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Y durante muchos meses yo estuve rezando todos los días pidiéndole a la Virgen qué hacíamos. Pero no sé cómo, a mí aquello se difumina. Yo siento la necesidad de que tengo que decidir. Soy el menor de 5 hermanos, 4 anteriores ya se habían casado, yo tenía que decidir qué hacer. Así me entra la inquietud, si me caso, si me consagro a Dios, y entonces pienso que hay muchas personas consagradas a Dios en el mundo y que ya, si merece la pena consagrarse a Dios, hagámoslo en la vida contemplativa, porque, repito, en la Iglesia hay mucha gente trabajando y bien, pues vamos a sostener a los que trabajan. Y esa es la razón por la que yo decido ir a la trapa. Claro, todo eso se supone, hoy afirmo que todo eso va dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene que enseñarme unas cuantas cosas para poner en marcha Mater Christi, que yo no tenía ni idea de lo que es una vida comunitaria ni nada de todo eso. Y él me lleva a la trapa para hacer un curso acelerado, porque claro, en la vida monástica, en la vida, en este caso de trapense, pues es todo muy orquestado, muy meticuloso. Una cosa que me impresionó totalmente cuando llegué allí con mis 22 años era que te colocan, claro, en la fila vas detrás de los novicios, los postulantes, este que acaba de llegar, entonces le ponen entre el último y el penúltimo. A mí aquello me extrañó. Tengo un espíritu de ser una persona muy curiosa, en el sentido de que me gusta saberlo todo y después me gusta saber por qué. Entonces lo primero era que me colocaban allí entre media de dos, y lo segundo era que el por qué. Y es muy interesante porque, claro, la vida de la trapa es una vida silenciosa, en donde hay que seguir una vida reglar perfecta. Entonces lo que pasaba es que el que tenías delante y el que tenías detrás, que al final iban a estar sentados en el coro, tú en una silla y una a cada lado. Ibas al refectorio, tú y uno a cada lado.
Y entonces tenías que ir aprendiendo, no preguntando y no contándote, sino mirando a ver cómo coges la servilleta y cómo se hay que ponerla, ¿no? Que es como una cosa, una mandaleta, ¿no? Me supongo que siguen igual, que te colocabas aquí la primera parte y luego llegaba y tenías que meterla debajo del plato, con lo cual, perfecto, no se manchaba el mantel ni nada más que aquello. Bueno, el caso es que pasado el tiempo empecé el noviciado y lo que pasa es que un buen día pues empieza a tener unos dolores de cabeza brutales. El maestro de novicios me lleva a Palencia porque yo soy miope de nacimiento. Hoy además soy tuerto porque en este ojo no ve nada, este ve poco, entonces, pero en aquel momento la visión dentro de la miopía estaba perfecta con las gafas, ¿no? Entonces él me lleva al oftalmólogo pensando que si esos dolores vienen de algún sitio. El oftalmólogo dice que no tiene nada que ver la vista con esos dolores de cabeza y que bueno. Y el maestro de novicios, por aquello de que a todos les gustan las vocaciones, no sé qué tenía yo, que él no quería ni pensar la posibilidad de que yo saliera de allí. Solamente también me llevó luego a otro médico, luego empezó a decir que no me levantara a maitines, a las vigilias, luego para que me levantara para la misa conventual. Total, que yo fui un día a su despacho y le dije, oiga, ¿no le parece a usted que Dios está dando señales serias de que este no es el sitio donde debo de estar? No, bueno, el buen Señor puso todas las... Y yo le dije, bueno, usted verá, pero esto no... Y ya al pasado una serie de días yo lo vi clarísimo. Lo vi clarísimo porque es así. Tú cuando entras en religión, que es lo mismo que cuando empiezas a ser novios. Lo que pasa es que el deterioro de nuestra sociedad es de tal calibre que aquí ha perdido el oremos todo el mundo. Entonces, por lo menos en la vida civil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no te puedes comprometer mientras no se produce, en el caso de los novios, no se produce el matrimonio donde delante de Dios se prometen fidelidad, etcétera, etcétera, pues no hay vínculo, hay bueno, pues el enamoramiento típico, etcétera. En la vida religiosa pasa lo mismo. Una vez que tú has emitido los votos, entonces sí, ya esa es la voluntad comprobada y definitiva, pero mientras tanto, y yo lo que le decía a este señor, yo no puedo estar sin levantarme a las vigilias, es que eso no tiene sentido. Si yo no voy a poder levantarme a las vigilias, ¿qué monje soy? A él le costó mucho trabajo, pero ya comprendió que eso tenía que ser así, pero todavía jugó una última carta. Bueno, pues entonces me voy tal día que era a los 2 días, eso hablamos un domingo, no sé si martes o miércoles. Termina nona y yo me fui hacia su despacho porque suponía que allí estaría la maleta y mi indumentaria civil. Llamo a la puerta, da el taconazo que ese señor tenía la costumbre para que pasaras. ¿Dónde estaba la maleta? ¿Dónde estaba la ropa? Total, que claro, me vio tan decidido porque es que soy una persona que si digo A, es A. Total, tuvo que ir corriendo porque no se lo había dicho al monje encargado de la sastrería, incluso no se lo había dicho al abad, no ha hecho a nadie. Total, que trajo ya la maleta, yo me fui a quitarme el hábito, etcétera, y ponerme, y me fui para Madrid. Yo llego a Madrid y gracias a este hermano que he citado, que es por lo que os he contado todo esto, este hermano, que era muy silencioso, pero
Él fue quien con su silencio me sostuvo en aquellos momentos. Porque en aquellos momentos, en esa crisis que a mí me entró, yo ni sé qué quería yo ser, ni hacer, ni nada. Y él, curiosamente, tenía que pasar desde su trabajo, tenía que pasar, bueno, desviándose unas calles, pero tenía que pasar cerca de casa, de la casa de mis padres, y todas las mediodías, pum, llamaba a la puerta para ver cómo estaba. Fue tremendo, es un hombre que no sé cómo lo hará en el cielo, porque Dios Padre me supongo que le habrá asignado, porque es que no hablaba. Pero cuando iba a trabajar con alguno de los hermanos a la célebre Plaza Mayor, cuando iba a trabajar hablaba el otro, porque había que ir en parejas y hay que ir en parejas porque Cristo hizo y predicar y mandó en parejas inteligentemente. Bueno, pues él no hablaba. Oye, pero era la atracción de todos, porque teníamos dicho que no había que dar dinero, porque claro, un drogadicto, un alcohólico, pues, lo que quiere es dinero, ¿no? A ti no te escuchaban, pero al otro estaban alrededor de él, porque él era incapaz de no soltar algo de dinero, ¿no? En su silencio, pues, y eso hizo conmigo, hasta que yo pude volver a trabajar, él me estuvo dando dinero, que es aquello, déjalo, yo no lo necesito, pero dámelo porque tengo que vivir. En resumidas cuentas, que vuelvo y todavía queda la etapa del año y medio, más o menos, en esa crisis existencial, para no entender, porque no llegas a entender, no llegas a extender hasta pasados 3 o 4 años, en que un buen día tocan a la puerta un individuo, y el tal individuo era aquel chico joven que había venido por los carmelitas, había preguntado por mí, le dijeron dónde estábamos y allí se presentó. Pues yo todavía no me di cuenta que la existencia de Mater Christi era por eso. Pero aquí esta hermana que antes ha dicho Juanfran una cosa sobre ella, que es verdad, o sea, ahora no me acuerdo cómo ha sido. Pues cuando se va me dice, pero tú no te das cuenta, mira la razón de Mater Christi, porque este chico vuelve muy eufórico, ha conocido a una chica, se ha casado con ella, ha tenido hijos, que luego yo fui a su casa un par de veces, etcétera, y volvía pues pletórico. Y entonces dice la hermana, pero no te das cuenta. Y efectivamente, ese día se sabe por qué a mí me entregó la inquietud de que yo tenía que resolver mi vida, por qué decido ir a la trapa, qué pasa cuando llego a Madrid con esa crisis. La crisis fue fue como la reválida, en el que Dios hizo para decir, yo pongo en tus manos esto o no lo pongo. Porque claro, yo al rezar tantísimos días, meses, a la Santísima Virgen, pues claro, la Santísima Virgen, como se dice modernamente, reportaba al Padre Eterno mis inquietudes. Por eso en la oración que he hecho para el 50enario, no me la sé de memoria, vengo a decir esto, ¿no? A dar gracias a Dios porque escuchó la petición que se le hacía, no mía, escuchó a la Santísima Virgen y la Santísima Virgen le dijo, Dios, digo yo no lo sé cómo el Dios Padre maneja estas cosas, pero le dijo a la Virgen, mira, ponte al frente de este loco y compañeros mártires y tirar para adelante. Y entonces es cuando surge que en el mes de mayo yo entonces era muy devoto de la Virgen de Fátima porque yo había tenido unos años antes una experiencia muy fuerte en Fátima. Yo empecé a trabajar en la Organización Nacional de Ciegos,
en el 50 aniversario 1917, 1967, eran el 50 aniversario de las apariciones de Fátima. Al finalizar ese año, julio de 1968, organizan en Fátima un congreso de minusválidos. Entonces también los ciegos iban, y entonces la Organización Nacional de Ciegos, que no ahora, entonces, era católica, apostólica y romana, toda la ONCE, porque todos los ciegos que la dirigían eran católicos, apostólicos y romanos. Entonces dicen de cuántos ciegos quieren ir, ciegos y ciegas. A mí el lenguaje inclusivo no me gusta, por eso no lo utilizo. Ciegos, quién quiere ir y quién de los videntes queremos acompañarles. Entonces, por cada vidente iban 2 ciegos. Uno para 2 ciegos, otra para 2 ciegas. Y así yo me embarqué y fui con 2 ciegos en aquel viaje que es inolvidable, porque uno de esos ciegos, que eran los que, digamos, me tocaron a mí, era gente joven, mayor que yo, pero gente joven. Uno de ellos estaba terminando la carrera, quiero recordar que era filosofía o algo de eso, historia, algo de letras. Pues fijaros, cuando llegamos en el tren, camino a la ciudad de Fátima, me dice, oye, explícame los colores. ¿Qué es el verde? ¿Qué es el azul? ¿Qué es el...? Yo decía, tierra, trágame, si está nacido ciego. Era ciego de nacimiento, no tenía ninguna referencia, porque cuando alguien se ha quedado ciego, adulto, de mayor, pues tiene las referencias de lo que vio. Pues el verde es algo como el paisaje del bosque, etcétera, ¿no? Pero a este había que explicarle los colores, porque además era un chico que, bueno, luego fue directivo de la ONCE, muy resuelto, muy decidido, y quería que yo le explicara los colores. Pero chico, yo no sé lo que contestaría, porque claro, como soy, pues seguro que le conté alguna historia para contarle lo de los colores. Y allí en Fátima, la Virgen me hizo experimentar en la misa de clausura, en la basílica. Yo coloqué a los 2 ciegos como pude y yo me quedé de pies allí en un rincón, y en aquella misa a mí la Virgen se me hizo presente y yo volví entusiasmado de Fátima. Y esa es la razón por la que el mes de mayo de 1975 ya parece que voy conociendo un poco más, y en el grupo de la Legión de María en el que estábamos, ya cuando me incorporé, hicimos un grupo interparroquial. Soy también por temperamento muy individualista, y nos salimos del grupo que estábamos parroquial, hicimos uno interparroquial, porque nosotros lo único que hacíamos era ir a los enfermos de cáncer, en la evangelización que hace la Legión de María en los enfermos de cáncer. Y yo dije, bueno, en la parroquia, ¿qué sentido tiene? Y más independientes y más cómodos, porque a veces los señores párrocos son muy... Y yo me quería salir de allí, de aquellos frailes, y nos fuimos a casa de esta hermana a hacer un grupo interparroquial. Y para que dedicarse solamente a los... Causa de nuestra alegría, se llamaba el grupo. Y yo les propuse a estos hermanos que el mes de mayo de 1975 nos reuniéramos todos los días a rezar el rosario. Cuando en Madrid las distancias son considerables, etcétera, etcétera. Total, que todos los días nos juntamos a rezar el rosario. Y se va acabando el mes de mayo, y ni un solo día faltó, ni uno solo. Todos llegamos a la hora que habíamos puesto para rezar el rosario. Enseguida yo me pregunto los porqués, ya lo he dicho, y el qué y el por qué.
que aquello se terminara, ninguno hubiera fallado, aquí algo estaba pasando. Y entonces les propongo, ya empiezo a tirar de todo lo que aprendí en la trapa, les propongo empezar a rezar la hora de vísperas y el rosario en el mes de junio. Y efectivamente sigue y llega julio y aquello continúa y entonces en el mes de julio introducimos la adoración al Santísimo, no, todavía no, una hora de vela de oración, una vela de oración nocturna. Y así ya hay que tomárselo en serio porque aquí pasa algo. Nosotros continuamos con la Legión de María, con los enfermos de cáncer, etcétera, reuniones semanales, pero ahí pasaba algo. Y así fuimos avanzando, agosto, septiembre, octubre, etcétera, y ya en septiembre ya se empezó a ver que el cielo pedía algo. Y así llegamos a diciembre, que ya lo he explicado. Bien. Así es como nace Mater Christi, y reconozco que en aquellos momentos se había producido un clímax de mucha ilusión, de mucho entusiasmo, no sabíamos a dónde íbamos, pero aquellos hermanos todos se fiaban de mí, yo decía tal y tal, yo decía cual y cual, se fiaban y entonces, bien, lo único que éramos conscientes es que no sabíamos dónde íbamos, que íbamos descubriendo cosas, pues cosas que se me ocurrían a mí o cosas que se ocurrían a algún otro que las decía y que eran, pues, antes de que nace Mater Christi aquel 8 de diciembre, no solamente no se sabe el nombre, solamente se sabe que queremos evangelizar, que nos queremos consagrar a Dios para poder evangelizar a cualquier hora del día o de la noche, cuando sea necesario, y que María pues estaba en medio. Éramos conscientes, desde luego, de que éramos pobres, pero no solamente pobres de dinero, éramos pobres de que no sabíamos lo que queríamos. Es verdad que del espíritu de la Legión de María, pues en lo que es ir a evangelizar, pues sí teníamos idea y sabíamos más o menos lo que era. No a dónde nos metimos nosotros, pero bien, a pesar de eso había esa ilusión sin límites y así nos sentíamos convocados por María, nuestra Madre y nuestra Guía, y en su mano no había obstáculos que nos impidiera caminar, aunque luego hubo muchos, pero todos se fueron salvando por esa fuerza interior que llevabas y que no sabías comprender en aquel momento, ¿no? Y así se fue dando paso a paso hasta llegar a estos momentos de 50 años. Hemos de reconocer que a la tarea apostólica al poco tiempo hubo que agregar la construcción de lo que es establecer una nueva vida en la Iglesia, pero una nueva vida que al querer ser consagrada a Dios tiene que tener estructura material. Y nosotros, la Santísima Virgen es por la Santísima Virgen. Y escogió a aquel puñado de gente joven, los escogió hijos de padres pobres. Y por lo tanto no podías pensar que aquí te iban a dar este dinero el otro o el otro. O sea, solamente había lo que ganábamos nosotros de nuestro propio trabajo. Y entonces, pues cómo se organizaba esa estructura que había que organizar. Nacía en la Iglesia y entonces había que presentarle a la Iglesia nuestro proyecto, que eso lo hicimos a los 6 meses más o menos, en los que a mí me daba vértigo
ir a ver al obispo, pero había que hacerlo, ¿no? Entonces en Madrid estaba de arzobispo el cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, paisano vuestro, bueno, un poco más arriba, ¿no? En Castellón, pero paisano vuestro. Y este señor, que en aquella época tenía muchos enemigos y tenía muchos amigos en aquella España que había surgido de la muerte de Franco, etc., este señor, príncipe de la Iglesia, como son los cardenales, nos recibió, fuimos a aquellos 7 que habíamos quedado, pero fuimos juntos todos. Ahí llegamos allí al Palacio Arzobispal y nos recibió, nos escuchó y terminó diciendo, bueno, pues ya veremos a ver qué esto que estáis contando, a ver qué pasa con ello. Como no le puedo decir, señor cardenal, mire lo que pasó. El caso es que fuimos a ver al cardenal, el cardenal dijo a ver qué pasa y tuvimos con él una relación muy estrecha, fue un auténtico obispo con nosotros, él no sé si pensaba que íbamos a ir a algún sitio. Lo cierto es que tantas veces como quisimos verle, tantas veces nos recibió. Cuando llegaban los 10 minutos, él estaba sentado en un sillón, cuando llegaban los 10 minutos ponía las manos en los brazos del sillón y levántate porque si no se levanta y se va él. O sea, él estaba atendiendo calurosamente hasta cuando le veías poner las manos en el sillón, en los brazos del sillón, vámonos. Pero era tiempo suficiente para decirle lo que querías, preguntarle lo que querías y que te dijera. Y además, para que los que digan que no es así, pues es así. Y además, lo que él decía no iba a misa, iba al cielo. Y el cielo aceptaba lo que él decía. Cuando empieza a los 5 años la comunidad femenina, que como es más amplia y se consolida más, hasta que él no dio el permiso, no se encontró la casa donde se había que organizarla. Esto lo cuento una y mil veces porque hay que entender quien está en el nombre de Dios constituido en autoridad, como este señor está constituido en autoridad en sus parroquias de El Salvador y de la Virgen de los Desamparados, pues está constituido en párroco, en autoridad. Él dice no y en el cielo es no. Aunque en el cielo piensen que debería de ser sí, yo me quedo, bueno, en aquel entonces y luego lo he ido comprobando durante mi vida y me quedo anonadado. Cómo el cielo se somete a un director espiritual, se somete a un párroco, se somete, no digamos, igual se somete al obispo que al párroco, que a una persona que tenga autoridad sobre un alma porque se le haya dado la autoridad el alma, o sea, un director espiritual. Se somete. En esto yo estuve diciéndole al señor cardenal cada vez que le íbamos a ver, y le íbamos a ver 2 veces al mes, alguna vez 3, etcétera, porque yo no di un solo paso sin su permiso expreso, Entonces siempre valoré mucho la obediencia, pero en aquel momento había que hacerlo más todavía. Empecé, señor cardenal, las hermanas podrían empezar, porque siempre me acompañaba Isabel, íbamos los dos, y además nos sentábamos así y él aquí en su sillón. Las hermanas ya estarían en condición de formar la comunidad. Bueno, no te preocupes, y nos íbamos. Y así, meses. Yo dije un día en la reunión, mira, vamos a forzar a este señor. Isabel la liberamos, dejó de trabajar y estaba buscando por las mañanas piso para organizar la comunidad. No había forma de encontrar piso, porque el que no era pequeño era no sé qué, el que no sé cuánto es el precio, tal. Y un buen día de los que fuimos, que era a finales de noviembre, me acuerdo perfectamente, digo, ya levantados siguiéndonos, señor cardenal, lo de la comunidad femenina, y dice,
Ve preparando los papeles. Salimos de allí contentísimos. A los menos de 10 días, esta hermana había encontrado un piso. Y un piso que tenía las condiciones que se necesitaban para formar esa comunidad. Tuvimos que volver a él y decirle que tenemos el piso y tal, y el piso que costaba 1.600.000 pesetas, y bueno, y él dijo, pues venga, tirar adelante. Y había que, no teníamos dinero, nada más que los ahorros que teníamos nosotros en nuestras cartillas, porque vuelvo a repetir que nuestros padres eran pobres. Encontramos el piso, damos 100.000 pesetas de señal y hay que reunir 1,5 millones para un mes, para firmar las escrituras. Un mes. Tus padres no te podían avalar, no tenías quien te avalara. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacíamos? Los días se pasaban, lógicamente en el banco no te daban el 1,5 millones de pesetas si no había avales. Yo ya en aquel entonces estaba estudiando ya teología, porque siempre bajo los auspicios del señor cardenal, y un día, yo no sé qué cara tendría, pero un profesor que en el pasillo me dice, se para y dice, ¿qué te pasa? Total, yo le conté que nos quedaban muy pocos días y que el 1,5 millones a ver dónde salía. Y a él le acababan de nombrar secretario general de Cáritas Española. Era joven, debía de ser tan atrevido como yo, porque lo que hizo, me dice, bueno, ves mañana con los papeles de la caja a la oficina de Cáritas, San Bernardo 100 tal, y ya está. Fuimos, Isabel y yo. ¿Sabéis lo que hizo? Una locura, vamos, es que yo cada vez que lo pienso, cogió y avaló ese préstamo, y era profesor que me conocía de las clases, que no me conocía de nada más. Con 2 fincas de Cáritas Española avaló el 1,5 millones. Claro, cuando llegamos a la caja con el aval, pues claro, rapidísimamente el 1,5 millones y pudimos escriturar el piso. Y luego ya pues hasta que empezaron a vivir con un par de platos y 2 cubiertos, y como eran 5 o 6, ya no me acuerdo cuántos eran, no podían comer todas juntas. Pero por otro lado, la Virgen fue haciendo otra historia. Mi madre, como buena mujer, pues tenía confianza como buena mujer con otras mujeres. Y yo no sé lo que contaba de su hijo, no lo sé. Lo cierto es que le contó la historia a la frutera. La frutera era hermana de la superiora de las hermanas hospitalarias de Cienpozuelos. Y a los pocos días, un camión con toallas, con sábanas, con cubiertos, con todo lo que no tenían. O sea que, impresionante. De esas cosas estuvimos viviendo pues unas cuantas. Bien, pues así hay que ponernos en marcha sin ninguna base material, como he dicho, pero un camino, un trabajo que no era nada fácil, lleno humanamente de sinsabores, dificultades, carencias, pero la gracia de Dios nunca falló, porque fue siempre manifiesta su gloria, como lo es ahora mismo. Cuando empezamos a hablar en Mater Christi del 50enario, yo les dije a los hermanos, a todos según iba diciendo, que yo no quería nada más en este 50enario una cosa. El 50enario tiene que mostrar la gloria de Dios, porque 50 años que habíamos caminado por la gloria de Dios,
Y entonces a mí no me interesaba nada. Y lo digo con toda énfasis porque es que no me interesa nada la gloria de Dios. Dios es Dios, punto. Y la honra de María, porque indudablemente ella cuando lanza el órdago, porque el órdago lo lanzó ella, yo no inventé, ella fue la que dijo, soy María, vuestra madre y vuestra guía. Entonces, a partir de eso, pues, su honra, porque a María también hay que darle gloria, pero por debajo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mejor es decir, ser honrada. Además es que a ella, no es porque sea humilde o no humilde, a ella le interesa el reino de Dios, no le interesa nada más. Cuando tú vayas a evangelizar y la persona no quiera saber nada de Jesucristo, no te admita nada de Jesucristo, pero te admite algo de la Virgen María, tranquilo. Si la persona te admite a la Virgen, nada, olvida tú a Jesucristo y ponte a trabajar que la persona se imbuya más en María. Porque María nunca se queda con nadie. Inmediatamente cuando tiene a alguien cogido, ¡paf!, lo planta delante de su hijo. Entonces por eso digo que en la evangelización, claro, es Cristo el que salva, es Cristo el que redime, es Cristo el que te va a liberar. Pero si la persona no acepta a Cristo y acepta a María, aprovecha, enséñale a amar a María, enséñale a que sea capaz de tener la relación con la Madre y despreocúpate, porque pronto ese Cristo que él rechazaba, que te rechazaba por completo, él te dará muestras de que ya no lo rechaza. ¿Qué ha hecho la Virgen? Ella no quiere nunca nada. Su hijo es el único Salvador, el único Redentor, el único libertador. Y esto está demostrado, no lo digo por teoría, no, todas las cosas que digo se han ido demostrando al cabo de este tiempo. Yo no sé cómo ando yo de tiempo, tendré que... Bien, entonces teníamos muy claro que había que evangelizar era anunciar el reino de Dios persona a persona, invitando a estas personas, a cada una, el encuentro con el Señor Jesucristo, porque, como he dicho, Cristo es el que libera y salva. Lo que pasa es que nosotros, en la definición del carisma fundacional, dice que es evangelizar a las personas menos atendidas por la pastoral de la Iglesia. Y en aquel momento, lo que no era menos atendido, nada, era la homosexualidad. Porque además existía la ley del régimen franquista, una ley de vagos y maleantes, y entonces esa ley, en el lenguaje de la época, maricón encontrado, maricón en la cárcel. Entonces, en razón del célebre que habíamos conocido, es por lo que nos inclinamos hacia la homosexualidad, por extensión a la prostitución, que luego enseguida, como ya empieza la democracia, enseguida nace lo que no era de ninguna de las maneras público, era la prostitución homosexual, que nace con una fuerza grande, y ahí hay que trabajar muchísimo en esos primeros años, porque ya no es solamente lo de la prostitución heterosexual, pues esta era conocida y aunque era perseguida también, pero digamos que era consentida. Y bueno, pues era más fácil la comunicación con ellas. Con ellos era muy difícil, porque todavía duró un poco de tiempo y entonces ellos vivían en la clandestinidad nocturna.
en los puntos que había en Madrid y en todas las ciudades, y allá tenías que ir en la oscuridad de la noche, luego ya enseguida cuando empieza la prostitución, y luego también empiezan los bares, cafeterías, que son de ambiente, que se empiezan a llamar así, pues ya tienes la oportunidad de ir a esos sitios donde son de ambiente y por lo tanto todo el que está allí debe de ser homosexual. Y todo eso facilita mucho el encuentro, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hacia todos estos sectores, también la ludopatía, porque empieza todo el tema de las tragaperras, que inmediatamente después en los bingos, pero lo de las tragaperras hace despertar la ludopatía y además con grandes estragos. Y en todos esos campos es donde en la droga fue curioso porque un día nos llama el cardenal Tarancón, además nos llamó un domingo por la mañana, y allá que hubo que ir un domingo por la tarde a ver al cardenal. Y entonces es que habían venido de Italia para a ver si instaban en España el proyecto Hombre. Y entonces el cardenal nos llama para que nos hagamos cargo del proyecto Hombre en España. Yo cuando lo dije, tierra trágame, porque yo a este señor le tengo que decir que no. ¿Y cómo le digo yo que no? Y entonces le digo, bueno, señor cardenal, usted se dará cuenta que si nosotros nos hacemos cargo del proyecto Hombre, el proyecto de Mater Christi hay que suspenderlo. Mater Christi es incompatible. Él sabía todos los pasos de la consagración, etcétera, etcétera. Y entonces él, muy sencillamente, se queda parado y dice, no. El camino de Mater Christi no lo abandonamos. Dijimos, así que dejadlo, no os preocupéis, que ya encontraré a alguien que se haga cargo del proyecto Hombre. Y es cuando surge la droga, y claro, siempre aunque nosotros no íbamos al mundo de la droga, tampoco estaba muy desarrollado, pero así como íbamos al mundo de la homosexualidad o de la ludopatía, etcétera, pero sí tuvimos casos, lógicamente, que hubo que ayudar, atender en la medida de lo posible. Bien, pues a la definición del carisma que he dicho, la atención de las personas menos atendidas por la pastoral de la Iglesia, además ahí se dice que siempre en donde esté Mater Christi, las comunidades tienen que hacer la valoración. Yo claro pensaba en extranjero y no sé qué, es muchas fantasías que tiene el chaval cuando es joven, aunque tenga 30 y pico años ya, pero entonces escribo que tiene que ser que las comunidades tienen que replantearse cada cierto tiempo, cada ciertos años, en la evolución del tiempo, porque claro, a partir del año 75, los que lo vivierais os daréis cuenta de que aquello fue vertiginoso. En el 77 ya se forman los partidos políticos, en el 78 se pone la Constitución en plebiscito, etcétera, ¿no? Aquello ya va a una velocidad de vértigo y así ha sido, claro, los cambios que hemos vivido en los 50 años. Entonces se trata de que Mater Christi esté con el ojo bien despierto. ¿Dónde están los estratos sociales que estén menos atendidos por la pastoral de la Iglesia? ¿Y sabéis uno en el que hoy está menos atendido por la pastoral de la Iglesia? En que cualquiera de vosotros seguro que lo habéis vivido, porque seguro que cada uno de vosotros algún momento en el verano y tal, os habéis sentado en un parque donde había sentada una persona. Vas solo, vas acompañado y te sientas en ese banco. Y al cabo de los minutos, tú no has hecho nada, has seguido con tu acompañante hablando, pero aquel o aquella, en un momento dado, mete baza en la conversación. Y matemático. Es un marginado.
aunque te termine diciendo que es director de una sucursal bancaria. O sea, que es un señor o una persona que tiene su profesión, tiene su capacidad económica, etcétera, que no es ningún pobre. Pero es un marginado, porque en cuando él descubra, que tú te darás prisa en que lo descubra, que tú estás allí por el reino de los cielos, en cuanto él descubra que eres una persona de fiar, te contará su vida, pero en el primer momento, y te encontrarás una persona marginada porque su mujer le ha echado a patadas a la calle y está solo, sin ver a los hijos, desesperado, desamparado, etc. Pues esa es uno de los lugares donde hoy hay que trabajar por el reino de los cielos. Ahí hay una persona que está sola, que se siente marginada, porque cuántos hemos conocido en aquella plaza mayor, pero aunque era antes, también se conocieron personas que tenían una vida estable, pero en una pues, desavenencia matrimonial, pues lo de siempre. No vamos a ahondar más, pero al final él a la calle, la mujer y los hijos en la casa, él arruinado, tiene que empezar a vivir en la calle, su vestimenta empieza a perder su vigor y entonces, ¿qué le queda terminando? Pues si puede comer en un comedor social o a pedir, en fin, lo que sea. Pues hoy, en la calle, en una cafetería, en la barra de una cafetería, te puedes encontrar. Y si ves a alguien solo que está con un café, que ese café o sea, que está. Si entras, yo estoy hablando a los apóstoles, a los que os sintáis apóstoles, fíjate, como sea una persona que que la taza está a medias y que no se mueve, o una de dos, o está esperando a alguien que es un malqueda y no llega a su hora, o es que está dejado, como suele decirse, dejado de la mano de Dios. Y si puedes y tienes tiempo, ponte al lado, porque siempre habrá la chispa para empezar la conversación. Y es lo único que hay que hacer. Y hoy hay muchas personas marginadas. En aquel entonces, las personas marginadas verdaderamente necesitaban todo. Necesitaban dinero y necesitaban de todo porque vivían como vivían, ¿no? Y yo les decía a mis hermanos, y lo puedo decir hoy también en cualquier momento, que ojo y cuidado porque el dinero vale para solucionar vidas, no para alimentar vicios, aunque sean unos vicios pues de mucha compasión, pero es un vicio y no, el dinero tiene que servir para salvar vidas. Y yo les decía a mis hermanos, y hoy lo digo todavía, que un pobre de estos de solemnidad, que han hecho la carrera en la universidad de la calle, perdonadme la expresión, será capaz de mear agua bendita con tal de que tú le des el dinero que pide. Su carrera en la universidad de la calle es de tal sabiduría natural que vamos, que antes de que tú le hagas el retrato te lo ha hecho a ti, vamos, tuyo y de tus antepasados. Entonces sabe la tecla que tocar y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso esta otra marginación a la que me estoy refiriendo, que no es que no haya personas en la barra de un bar o en un banco de allí del jardín, no es que pueda ser una persona menesterosa, o sea, que no tenga medios, que también puede ser, pero normalmente no es. Entonces, por eso hay que ir a evangelizar, Cristo lo dice bien claro, que no llevéis alforja, que no llevéis nada, que donde lleguéis, entréis, deis la paz, si la reciben, pues allí quedaos, y si no, pues saliros, sacudiros el polvo de los pies y seguir el camino. O sea, nosotros somos muy dados
a arreglar las cosas con dinero. Es lo que nos han enseñado. No sé si el vil dinero o el maravilloso dinero, pero lo cierto es que todo lo arreglamos con dinero. Y así no se evangeliza. Así Cáritas española y Cáritas diocesana, parroquial, etcétera, cumplen su misión de obra de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera. Y detrás de la obra de misericordia llegará la evangelización. Ellos querrán que llegue y ellos harán que llegue, pero a veces es tal el cúmulo de lo que tienen delante que hasta ellos mismos se les olvida de hablarles de Dios a la gente, porque las situaciones que están viviéndose actualmente ya las conocemos. No, si tú quieres evangelizar, que tú has recibido el mandato, Tú has recibido el mandato, porque no sé si tú eres de la inmensa mayoría que no quieren volver a su bautismo. Y el católico que no vuelve a su bautismo, os aseguro que no sé si morirá bien, gracias a Dios, pues será muy bueno, todo lo que queráis. Pero la raíz está en el bautismo. En lo que tú allí pediste, en lo que tú allí prometiste y en lo que tú allí te comprometiste. Y un cristiano, un católico que no sabe volver a su bautismo, primero no sabe el día que le bautizaron, ya empezamos mal. Pero es que a mí, que me bautizaron al 10º día, yo tengo muy claro que allí preguntó el sacerdote: ¿qué pides? Y mis padrinos y mis padres dirían: la fe. Yo pedí la fe ese día que me llevaron al bautismo. Yo pedí la fe. Yo acepté la fe. Yo profesé la fe por el rezo, la primera vez del credo. Profesé la fe. Por eso a mí no me gusta decir vamos a rezar el credo. Me gusta decir, vamos a hacer la profesión de fe. Yo profesé la fe. Yo hice las renuncias. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas, a sus obras, y prometo seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Eso hice yo el 2 de diciembre. Y el 2 de diciembre me parió mi madre. El 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe. Ese día yo acepté ser hijo de la Iglesia y el sacerdote, al derramar el agua sobre mi cabeza, yo no sé si lloré o no lloré, nunca tuve la curiosidad de preguntarle a mi madre y ya, pues como se murió, no la puedo preguntar. Pero lo cierto es que me hicieron hijo de la Iglesia, parte de la Iglesia, con los mismos derechos que el Santo Padre que estuviera en Roma, que me supongo que sería Pío XII, y con las mismas obligaciones, no del Papa, porque cada uno tiene sus obligaciones, ¿no? Más humildico de un cristiano de a pie. Y eso hay que grabarlo a fuego. Los que no sepáis el día que os bautizaron, ya podéis poneros en marcha, porque mientras no se vuelve al bautismo, yo no sé decirle a Satanás no, porque en el bautismo renuncié a él y a todas sus bobadas, porque no son nada más que bobadas. Eso sí, hay bobadas que te enredan, pero son bobadas. Y yo dije a Jesucristo que le prometía seguirle siempre y fielmente, y eso no basta con venir a misa los domingos. No basta con hablar con el sacerdote, no basta con ir a confesarse, porque además aquí en Godella se supone que es un sitio reducido y los sacerdotes pues más o menos conocen al pueblo, pero en una ciudad de Madrid, donde si tú lo único que te gusta es confesarte con el padre Topete, entrar en la iglesia y el que está en el confesionario se vale, pues ni le conoces tú ni él te conoce a ti. Entonces,
Pues bueno, si vas con fe al sacramento, pues el Espíritu Santo iluminará al sacerdote. Pero si vas a cumplir el expediente, tú le dirás las 4 cosas de costumbre y él dirá las 4 cosas de costumbre. Que no, con eso no menosprecio a nadie. Porque también los sacerdotes en el confesionario es el mayor peso que Jesucristo ha puesto en sus hombros. Entonces, pues es lógico que tengan, sobre todo para personas que no conocen, pues un discurso más o menos. Eso sí es verdad, cuando tú vas con verdaderamente fe, ese cambia el discurso, porque el Espíritu actúa. Pero claro, si tú no miras a tu bautismo, ni te das cuenta lo que es ser miembro de la Iglesia, de que cualquier cosa que pasa en la Iglesia, que tú eres o responsable o tienes que implicarte o tienes que atenderlo, etc. Y esto es así, es así. Sí, pero claro, es solamente cuando tienes conciencia de lo que fuiste a hacer, lo que prometiste, lo que profesaste, porque cuidado con esto, cuando habéis oído que las monjas o los frailes van a hacer la profesión y profesan vivir en pobreza, castidad y obediencia y profesan según qué orden en alguna otra cosa más. Este señor, cuando fue a que el obispo le ordenara, no profesó nada. Este señor prometió. O sea, digo esto para que veáis las diferencias que hay en las llamadas de Dios y los comportamientos nuestros. Él promete vivir siempre célibe. Por lo mismo que el religioso hizo voto de castidad. No. Él promete vivir célibe. Claro, si promete vivir célibe, promete vivir sin mujer. Si promete vivir sin mujer, se supone que guardará castidad. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero él promete algo que es su gran cruz. Promete obedecer al obispo. El obispo dice, ¿prometes obedecerme a mí y a mis sucesores? Y aquí dijo, sí. Y esa promesa a veces cuesta mucho mantenerla. Bueno, pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que tú no puedes olvidar lo que tú hiciste en el bautismo. Y por lo tanto, cuando vayas a misa y el sacerdote en su predicación cuente una situación que esté viviendo la parroquia en sus miembros o esté viviendo la parroquia en sus paredes o lo que sea, no lo está contando para el de al lado que sabes que está todos los días metido aquí en la iglesia. No, lo está contando para todos los bautizados, que están allí. Y además esos bautizados, si son tales, que se comportan como tales, irán y se lo contarán a los otros bautizados que no estaban en la iglesia. Lo tengo completamente comprobado. La persona que mira a su bautismo, lo celebra, porque somos muy dados a celebrar el nacimiento, somos muy dados a celebrar los aniversarios de que nos conocimos, de que nos hicimos novios, de que nos casamos, de que no sé qué, de que me ordenaron sacerdote, y de lo más importante que hay, no lo celebramos. Claro, no sabemos qué día me bautizaron, pues ¿cómo lo voy a bautizar? A mí en Mater Christi, que nadie venga diciéndome felicidades el día 2 de diciembre, porque no, como si estuvieran hablando a la pared. Mi madre se enfadaba, pero bueno, yo le hacía enfadar. Yo le decía, mamá, que es el día 12 cuando me bautizaste. Si yo no te hubiera parido, no te habrían bautizado. Y ella lo despachaba así.
Bueno, pero no, es el día del bautismo, que tú fuiste católico, que la Iglesia te asumió, que eso mira, piénsalo, el verbo asumir, que la Iglesia te trajo, te asumió, y fuiste a partir de ese momento un miembro vivo de la Iglesia. Con cualquier acto que tú haces, bueno, malo, regular, repercute en el cuerpo místico de Cristo. No me preguntes cómo, porque claro, eso ya tienes que ir allí a preguntarlo, ya llegará el momento y ojalá lleguemos al cielo y nos demos cuenta, ¿no? Entonces, resumiendo, evangelizar es cumplir el mandato del Maestro en carismas concretos, como el nuestro, como tantos que hay en la Iglesia, en el orden laico, seglares, en la parroquia seguro que habrá movimientos en los que puedes participar. El caso es que le des sentido a tu bautismo y le des capacidad de vida, ¿no? Estos folios se quedan aquí como estaban, ¿no? Bueno, básicamente me supongo que lo que había en esos folios lo habré dicho de otra manera, pero lo habré dicho, pero en todo caso lo que me interesa es lo que el Espíritu Santo quería deciros. Quería deciros porque en todo caso yo no he venido aquí a exhibirme, he venido y le he dicho a la Madre, al Hijo, al Ángel Custodio, al mío, a los vuestros, que la gloria de Dios tenía que manifestarse. A mí no me interesa lo que haya hecho el Espíritu Santo en tu corazón, o lo que cuando lo recuerdes o lo comentes, pues te des cuenta de alguna cosa. Porque solo al Señor el poder y la gloria, nada más. Siervos inútiles somos, hemos llegado hasta aquí, os hemos contado nuestra vida y ¿qué hay que hacer ahora? Ahora lo dice. Bien, sé que nos hemos quedado, seguro que más de uno, con ganas de preguntar cosas. Pero eso está mañana, mañana, a las 10. Mañana. Hoy estaba trabajando para que el hermano Julio nos dijera esa conferencia, y mañana, que yo soy a las 10, lo volveremos a ver aquí, y sí que está pensado en que sea un poco más interactivo, que sea un poco más